Códigos Azules con Karina Oval, porque la inclusión azul y neurodiversa necesita traspasar la atención y responsabilidad familiar primaria, ampliando el conocimiento de una realidad individual a una vivencia pública y cotidiana, donde la calidad de vida y los derechos no tengan condición ni color. Códigos Azules con Karina Oval, el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. De Pacientes a Ciudadanos es un segmento donde vamos a conversar con especialistas de la salud sobre el abordaje de diversas sintomatologías y conductas presentes en la población neurodiversa, invitándoles a pensar y a pasar del abordaje médico a la formación de ciudadanos y ciudadanas, y donde aprendamos a reconocer su espacio y existencia en la convivencia del espacio público. Feliz miércoles, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Códigos Azules. Hoy vamos a tener un tema bien importante porque consideramos que definitivamente el tema de los trastornos del espectro autista necesitan tener una atención política e integral para garantizar los derechos y la calidad de vida de la población que está dentro del espectro y también de aquella que no está dentro del espectro. Y bueno, en minutos les voy a comentar por qué hablo también de aquellas que no están dentro del espectro. Todos los miércoles estamos llegando a ustedes a través de esta plataforma, mi casa en TNO Radio, www.tnoradio.com, y gracias por supuesto también a los aliados que nos acompañan, a los especialistas y al público, a ustedes, a quienes nos estamos dirigiendo con mucho respeto y mucho sentido de responsabilidad social, porque definitivamente esto es un espacio especializado dirigido a toda la población neurodiversa, pero también a todos los actores sociales que nos comprometemos en brindar una atención e información oportuna y de calidad para que al final todos podamos disfrutar de los derechos humanos que nos merecemos. Todos los miércoles llegamos a ustedes gracias a un equipo comprometido con ustedes, desde la Dirección General, Carolyn Méndez, en la Dirección de Administración, Bárbara Caguán, en la Dirección de Producción, Brian Agron, Ingeniería en Sistema, Antonio Calderón, en el control técnico me acompaña Ángel Bravo, la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenina Arteaga y como nuestra asistente de producción está Leini Duarte. La conducción y producción de este espacio, bueno, llega a ustedes con muchísimo respeto su servidora Karina Oval, certificado de locución número 58.233. Y así iniciamos nuestro programa del día de hoy de la mano de la especialista que, bueno, que siempre nos acompaña y con la que hemos hecho una alianza importante para poderles brindar a ustedes una información seria y de calidad. La especialista de esta casa, y ahora que le damos la bienvenida pues también a nuestro programa en Códigos Azules, la licenciada Rusdeiva Helvi, directora del Centro de Terapias de Desarrollo. Vamos entonces a desarrollar este tema dentro de esta mirada porque consideramos que el autismo efectivamente necesita tener un abordaje político e integral, y en este sentido comento por qué y me tomo unos breves minutos para fijar un precedente, fijar de alguna manera una postura profesional en este sentido, porque a nivel mundial en los últimos años los centros especializados en autismo vienen presentando informes y alertas sobre el aumento de casos de los trastornos que están dentro del espectro a nivel mundial. En este sentido, el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, que además es la primera casa de estudios en Venezuela en desarrollar en un área académica que está dedicada al campo de la discapacidad, ha venido realizando una investigación exploratoria, o realizó, mejor dicho, una investigación exploratoria que arroja unas cifras que nos hacen definitivamente prender las alarmas y confirmar que si esa es la tendencia en Venezuela, definitivamente estamos frente a la imperiosa necesidad de darle una atención política integral al tema del autismo para generar, entre otras cosas, planes y políticas públicas que permitan garantizar
los derechos de la población que están dentro del espectro y fuera del espectro, y esto les voy a comentar un poco más adelante el porqué. Dentro de esta investigación exploratoria del Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, hay cifras como estas que me permito compartir con ustedes. De cada 49 nacidos, uno dentro de la Gran Caracas y 46, uno para las zonas de Guarena y Guatire, tienen confirmado algún diagnóstico dentro del espectro autista. En este sentido, estas cifras que me permito repetírselas, compartidas por nuestra especialista invitada, la licenciada Rusdeiva Helvis, 49, uno en la Gran Caracas, y de 46 nacimientos, uno para las zonas de Guarena y Guatire, que tienen confirmado algún diagnóstico dentro del espectro autista. ¿Qué pasa si el Estado venezolano no atiende esta alerta? Los estados deben velar definitivamente por el desarrollo armónico del país y por lo tanto garantizar los derechos humanos de la población. En este sentido, la formulación de planes y políticas públicas permite atender las necesidades de la población y garantizar la seguridad y el desarrollo de la nación. En este caso, estas alertas que considero que deben prenderse también en Venezuela, que se prendieron ya a nivel mundial, y donde en este caso el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila también se ha pronunciado, Venezuela parece que no escapa de esta realidad. Por lo tanto, se hace para mí necesario y urgente, a los fines de brindar una atención, una asistencia, apoyo y por supuesto espacios que permitan el desarrollo óptimo de la población, que requiere, y todos sabemos que requiere, diagnósticos oportunos y tempranos, desarrollo de centros de atención gratuitos o por lo menos de bajo costo, y planes de formación, sensibilización e inclusión para el ámbito escolar y laboral, y por supuesto espacios públicos y privados de accesibilidad cognitiva, todo ello a la final para garantizar los derechos de la población neurodiversa, en este caso de la población que está dentro del espectro autista. Si bien, pues por supuesto, recientemente se aprobó en Venezuela y tenemos un marco legal que dentro de la ley de autismo, como se conoce con nombre corto, que arropa buena parte de esta realidad y que da las bases para poder accionar en este sentido a las autoridades locales y regionales y por supuesto a nivel nacional, resulta para mí también muy importante brindar una atención política integral y urgente al tema, pues la no atención oportuna a esta realidad a largo plazo traspasa la barrera familiar y traspasa esa responsabilidad individual del sujeto y toca el ámbito social, donde entonces podemos tener una población sin diagnóstico, sin atención, que hace vida en la sociedad sin las habilidades, herramientas ni asistencia necesaria que garantice a la final su normal desenvolvimiento tanto en el ámbito público como el privado. Entonces tenemos a personas que estarán sin diagnóstico ni atención, intentando vivir y convivir y desenvolverse en el medio, en un medio y en una sociedad que no los entiende, que los altera y que a la final los perturba, una sociedad que además no está informada, no está sensibilizada y que los presiona también de manera violenta, psicológica, emocional y potencialmente hasta físicamente, porque tal vez sus comportamientos no han sido regulados ni atendidos oportunamente. Entonces, en este sentido, definitivamente para mí es un tema que amerita una atención urgente del Estado venezolano, y para dar inicio entonces a este espacio de información y debate, el día de hoy abrimos nuestro programa de nuestra especialista invitada y aliada, pues por supuesto, de este programa. Conversamos entonces ya de una vez con la licenciada Rusdeiva Helvis, directora del Centro de Terapias del Desarrollo, profesora de neurociencia de la Universidad Monte Ávila, investigadora y especialista en los trastornos del espectro autista, sobre factores ambientales, factores educativos, factores en el ámbito de la salud que deben ser atendidos por los diferentes actores sociales para garantizar los derechos humanos de la población TEA en Venezuela. Bienvenida, abrimos las cámaras entonces para darle la bienvenida a la licenciada Rusdeiva Helvis. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rusdeiva?
Buenos días para todos, muchas gracias como siempre por este valioso espacio. Quería saber si me escuchan bien. Perfecto. Fíjate, me parece grandioso la apertura que has dado a este tema con respecto a las barreras que está pasando. El tema de un diagnóstico tardío en nuestra sociedad, porque aparte de lo social, aparte de quizás el no avance del niño, tenemos un estudio en la Universidad de Wisconsin donde las pruebas de cortisol, que es la hormona del estrés, tiene un resultado muchísimo más alto en madres de niños con autismo que los soldados que están en combate. Entonces, esto quiere decir que el deterioro de la madre, principalmente, no quiero decir con esto que los padres no estén involucrados, pero particularmente yo, Rusdeiva Helvis, en este centro he perdido 4 madres ya menores de 40 años. Entonces, ¿qué sucede? El estrés maternal de las madres de niños con autismo se ha considerado uno de los más potentes factores de riesgo para la salud de ellas, ¿no? Entonces, digamos que el estrés se combate al momento en que tu hijo manifiesta avances, al momento en que son atendidas todas las necesidades. Y entre eso, pues bueno, está la buena noticia de la aprobación de la nueva ley, que no supone una imposición a nivel educativo, es una ley no sancionatoria, es un complemento de la ley orgánica de la discapacidad de las personas con discapacidad. Entonces, lo que queremos hacer ver es que esta ley va a impulsar la creación de adaptaciones curriculares en los salones de aquellos niños, Karina, que es muy importante, aquellos niños que el compromiso neurológico les permite estar en sus aulas. Entonces, las personas, los directivos de colegios han estado un poco asustados, por así decirlo, porque piensan que el niño va a ser impuesto en los colegios, y la verdad es que lo que se quiere es igualdad de oportunidades para cada uno de ellos. En el caso de la alianza con sus centros terapéuticos, sus especialistas, para que tenga un mejor rendimiento en el aula, Karim. Ahora, hay una cosa que me preocupa, dentro de estos factores, Rusdeiva, es el tema que, bueno, se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, hasta recientes investigaciones que entonces generan como o abren unos precedentes hacia los factores ambientales. Se ha venido hablando siempre que de alguna manera los trastornos del espectro autista están asociados más a factores genéticos. Sin embargo, dentro de lo que estuvimos investigando, pudimos detectar que hay nuevas investigaciones que incorporan el elemento del factor ambiental. Si esto es así, dentro de la investigación que tú llevas como profesora de la Monte Ávila, e incluso en contacto con el Centro de Discapacidad de la Monte Ávila, estos factores ambientales, ¿cuáles serían los que estarían a lo mejor despertando también estas alarmas? Fíjate, en esa misma edición de las investigaciones venezolanas de la Universidad Monte Ávila, hay un estudio precisamente de lo que son los factores del ambiente y que generan toxicidad en los niños. Hubo un estudio hacia las áreas de Falcón, donde están precisamente estas cuencas petroleras, donde precisamente hay como creación o fábrica de metales pesados y todo esto. Entonces, pues bueno, ha habido cierto factor de contaminación que sí ha estado en interferencia con respecto al tema diagnóstico. Es decir, se ha demostrado que estas personas tienen una mayor incidencia, estas madres embarazadas en esas zonas. Entonces, adicional a eso, tenemos un ambiente que siempre, bueno, lo hemos tenido contaminado con la parte de los medios de transporte, el tema de las bombas de gasolina, digamos
forma en que la madre lleva este embarazo, que se expone a ruidos, a sorpresas para el cerebro del niño. Durante los 3 primeros meses, todas sabemos que tenemos un periodo crítico, un periodo donde la neurogénesis es prácticamente ese periodo mágico donde se está generando las nuevas conexiones. Y bueno, la verdad es que con el autismo se nace y las personas a veces tienen esa confusión de que el niño le dio después, pero la verdad es que el cerebro del niño con autismo tiene una forma de conectarse distinta y de alguna manera el consumo de sustancias, a veces hay madres que no saben que están embarazadas y se exponen a ciertas sustancias también, y a cierto nivel de estrés laboral. La embarazada ya no está en su casa reposando, está trabajando. Entonces, bueno, digamos que estamos en una esfera de multifactores, ¿no? Donde nadie es culpable. Quiero decir esto porque algunos padres sienten la culpabilidad de que, oye, ¿será por mí? ¿Será por ti? ¿Será por un familiar que antes tenía? Digamos, esta parte es siempre una preocupación para los padres. Entonces, lo único que sí se sabe es que los trastornos del neurodesarrollo tienen un factor genético, ¿sí? Y que no necesariamente el niño que tiene autismo en una familia, enseguida el otro que viene, el otro hermanito, lo tiene. Pero sí hay un porcentaje del 10% en cada gesta de probabilidades de que el niño pueda tener autismo. Entonces, a veces tenemos familias donde hay déficit de atención y posteriormente tenemos un diagnóstico de autismo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la presencia de un trastorno del neurodesarrollo en una familia es un código genético para estar alerta con los siguientes nacimientos. Ok, bueno, de hecho, me están diciendo para hacer un corte, pero quiero dejar digamos, una pregunta más que una pregunta, una inquietud sobre lo que estabas comentando antes, precisamente sobre las mujeres, sobre las mamás y esa presión que existe, porque dentro de la investigación que estuve revisando, de las investigaciones que estuve revisando, pues estaba también, de alguna manera, unos alertas que se encendían con respecto al factor ambiental y al potencial alto consumo de ansiolíticos o antidepresivos, incluso previo a la concepción o durante la concepción, que también creaban como una especie de precedentes, un factor de riesgo precedente para la confirmación del diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que es tan importante que se le dé efectivamente un abordaje a este tema multifactorial y multidimensional también. Vamos a ir a un breve corte para regresar y que nos comentes, por favor, Eusebia, al regreso, el tema de este estudio que realizó el Centro de Investigaciones para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila y estas cifras y cómo lo podemos analizar en función al contexto Venezuela. Vamos al corte y ya regresamos. El programa Códigos Azules, el Centro de Terapias del Desarrollo y el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila les informa que está a disposición de padres y especialistas la nueva colección de libros de consulta del Dr. Manuel Aramayo, que tratan sobre las últimas investigaciones de autismo, síndrome de Down y neurodiversidad en general. Para mayor información pueden escribir al correo del Centro para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, cediscuma@uma.edu.be o a través de nuestra cuenta en Instagram @códigosazules.
De Pacientes a Ciudadanos es un segmento donde vamos a conversar con especialistas de la salud sobre el abordaje de diversas sintomatologías y conductas presentes en la población neurodiversa, invitándoles a pensar y a pasar del abordaje médico a la formación de ciudadanos y ciudadanas, y donde aprendamos a reconocer su espacio y existencia en la convivencia del espacio público. ¿Qué expectativas tienes después de que este evento suceda? Porque ya tenemos una gran comunidad aquí que quizás no tenemos nuestro espacio, no tenemos este momento necesario. ¿Qué hay en mente para Estamos de regreso en Códigos Azules. Estamos conversando con la licenciada Rusdeiva Helvis, directora del Centro de Terapias de Desarrollo, y dejamos en el bloque anterior una pregunta en el aire. ¿Cómo está Venezuela según el estudio exploratorio que realizó el Centro de Estudios de la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila? Rusdeiva, sí, fíjate, ¿cómo está Venezuela? En ese momento, del 1 de 49 nacimientos, Estados Unidos estaba en 1 de cada 50. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la población, obviamente, de los Estados Unidos es mucho más amplia, mucho más grande, claro. Y estábamos a una diferencia de un niño por nacimiento. Entonces, el reporte de la CDC de hace aproximadamente 3 semanas habla de 1 de cada 36 nacimientos. Entonces, si nosotros hace unos años atrás estábamos a un niño de la población de los Estados Unidos y este reporte es en los Estados Unidos, entonces nosotros perfectamente inferimos, de hecho, cuando nosotros estábamos en ese proceso de obtener esas cifras en el tema de la investigación de las personas que eran profesores de los CDI de Montalbán, en este caso, donde se hacían estas exploraciones de estas historias, se hablaba ya de inclusive 1 de cada 40, que era así como que, bueno, nosotros estamos dirigidos a una población del CDI de Montalbán, y no estamos abarcando toda la población, y da 1 de 49. Entonces, en aquel tiempo ya se hablaba de 1 de cada 40, entonces por eso es que yo sé que este reporte de la CDC no se aleja de la población nuestra. Adicionalmente a eso, en este centro vemos la incidencia de... Antes tú escuchabas que en los colegios, bueno, yo tengo un niño con autismo y tengo otros niños con otra dificultad. Actualmente tú oyes que hay 3 con autismo en cada aula, y bueno, como yo siempre digo, es el tema de visibilizar también el nivel de afectación 2 y 3, que son los que necesitan más ayuda. Claro. Estamos hablando de que si en un aula están los de autismo leve con nivel de afectación 1, ¿qué pasa entonces con esta población que quizás los padres piensan que tiene una dificultad o un trastorno intelectual, alguna dificultad de comportamiento, que no ha desarrollado lenguaje? Entonces, esa es una población que prácticamente está sin diagnóstico. La buena noticia, o de alguna manera un punto muy positivo, es que ahora tú hablas de atención conjunta a los 10 meses de nacido. Este bebé que tú le dices, o digamos, el pediatra hace un gesto en el preescolar y le da un juguetito al niño, y el niño, antes de recibir el juguetito, inmediatamente mira a su mamá para ver si puede recibir ese juguetito del doctor. Eso, Karina, está demostrado que es el inicio de la interacción social y que en el autismo no aparece. Entonces, si tenemos un rasgo de alerta a los 10 meses, tú te puedes imaginar todo lo que se puede hacer por ese niño si se interviene de manera temprana. No es que a los 10 meses, porque no le hizo la mirada a la mamá, bueno, tiene ya autismo declarado y hay que llevarlo a terapia. No, pero sí es un signo de alarma
el cual debería estar bajo constante vigilancia para ver si lo desarrollo o no. Me pongo en la ventana con él, veo si pasa un pajarito, si hace bulla un avión, lo que sea, un carro muy potente, y yo me voy a sorprender para que él también se sorprenda y su atención la ponga en mi atención, en ese objeto que yo estoy, o en ese acontecimiento que yo estoy mirando. Él debería verme. Estamos hablando de una habilidad con la que se nace y que con pandemia o sin pandemia los niños deben desarrollarla, porque también hay una cortina de humo con eso de la pandemia, donde hay muchas habilidades que no se han desarrollado. Entonces, no es que hay más autismo en el mundo, es que los mecanismos también de detección, más los multifactores de los que hablamos, ambiente, alto riesgo neurológico, Karina, por ejemplo, el neuropediatra indica que el niño pesó menos de 2 kilos 450, hubo una situación en el parto, tenemos una prematuridad quizás extrema, entonces hay un porcentaje de niños prematuros que posteriormente son diagnosticados con autismo, y eso es una realidad, que no son todos, ciertamente, pero sí hay un incidente importante. Entonces tenemos factores de riesgo como el alto riesgo neurológico detectado al momento de nacer. Mire, su hijo es un niño con criterios para ser categorizado como alto riesgo neurológico. ¿Qué hago yo como mamá? No desprenderlo de la consulta neurológica. Sucede que hay una situación de falta de oxígeno al nacer, el neurólogo lo ve, la mamá más nunca lo lleva al neurólogo, se queda con su pediatra. Entonces, si el pediatra posiblemente no se está dando cuenta de que algo pasa, de que hay una alteración del tono muscular que no está detectando, por ejemplo, no porque el pediatra sea malo, es porque él está dedicado a otras áreas del desarrollo. Entonces, ese niño no va a tener detección temprana. En cambio, si sigue con su neuropediatra, seguramente así sea en controles de cada 3 meses, entonces sí va a haber posibilidades de una atención oportuna. Los niños que tienen alteraciones musculares normalmente tienen intervención oportuna, Karina. Ahora, una pregunta en ese sentido. ¿Cuál es el protocolo que se debe realizar? Vamos al corte. Vamos a un corte rápido, por favor, y al regreso, para poder aprovechar cuál es el protocolo, Rusdeiva, que se debe seguir efectivamente para poder tener un diagnóstico en este sentido. El neuropediatra ya lo mencionaste, pero vamos al corte y vamos a establecer a cuáles son los especialistas que se deben acudir para tener un diagnóstico cuando se tienen algunos alertas. Vamos al corte y ya regresamos, por favor. No, pero yo no sé cuál fue la... Yo no sé cuál es peor, si la tuya o la de ella. No sé cuál es peor, si la tuya o la de ella, cuando le dije, te toca. El programa Códigos Azules, el Centro de Terapias del Desarrollo y el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila les informa que está a disposición de padres y especialistas la nueva colección de libros de consulta del Dr. Manuel Aramayo, que tratan sobre las últimas investigaciones de autismo, síndrome de Down y neurodiversidad en general. Para mayor información pueden escribir al correo del Centro para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, cediscuma@uma.edu.be, o a través de nuestra cuenta en Instagram @códigosazules. De Pacientes a Ciudadanos es un segmento donde vamos a conversar con especialistas de la salud sobre el abordaje de diversas sintomatologías y conductas presentes en la población neurodiversa, invitándoles a pensar y a pasar del abordaje médico a la formación de ciudadanos y ciudadanas, y donde aprendamos a reconocer su espacio y existencia en la convivencia del espacio público.
Estamos de regreso en Códigos Azules, hoy conversando sobre la importancia de darle al autismo, a los trastornos del espectro autista, un abordaje integral, un abordaje político e integral, y estamos conversando con nuestra especialista invitada, asesora además de este programa, la licenciada Rusdeiva Helvis, directora del Centro de Terapias de Desarrollo. Rusdeiva, dejamos en el bloque anterior, en el espacio anterior, la pregunta de ¿cuál es el protocolo clínico para tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista en Venezuela? ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo en el país? Bueno, el protocolo en general es la consulta neuropediátrica acompañada de la consulta de psicología infantil. Súper importante, Karina, que el psicólogo tenga experiencia en detección de signos para un trastorno del espectro autista, porque si tenemos un niño que tiene lenguaje, de alguna manera tiene una que otra habilidad social, seguramente, pues bueno, no se dé cuenta si el nivel de afectación es mínimo. Entonces posiblemente diga que no está dentro del espectro, y la verdad es que ese niño, tanto como el moderado o el nivel de afectación de 2 o 3, necesitan su intervención. Entonces el protocolo es llevarlo a la consulta neuropediátrica. Si usted ve que su niño no tiene contacto visual, no voltea el llamado por su nombre, y un quiebre de la comunicación importante para la socialización es que lleva su mano como extensión de la suya para agarrar un objeto. Quiere decir que agarra la mano de su mamá para que le agarre el tetero, para que le pase un vaso de agua. Entonces, un niño que tiene una dificultad de lenguaje te dice, ame agua, y suponte que no lo entiendes, te mira a la cara y te hace el gesto de que, cónchale, te estoy pidiendo agua. Pero este niño no te mira, simplemente agarra tu mano y la de quien sea que esté cerca y le hace que por favor lo lleve esa mano hasta donde él quiere alcanzar ese objeto. Entonces, estos quiebres de comunicación, si están presentes, el protocolo evidentemente es llevarlo a consulta neuropediátrica acompañada de la consulta psicológica, porque viceversa, el niño puede llegar durmiendo a la consulta neurológica y pues bueno, el neuropediatra ve un niño tranquilito, bajo alerta, con sueño, y puede pasar desapercibido. Entonces, el niño que ha sido diagnosticado como alto riesgo neurológico al nacer porque hubo una situación irregular al momento del parto es niño con criterio de estimulación temprana. Entonces debe tener la vigilancia. Se dio la vuelta, se sentó, gateó, se paró, que todos estos hitos del desarrollo se vayan cumpliendo. 15 meses, tiene al menos 5 palabritas, no las tiene. Tiene una regresión, decía adiós con la manito, o decía mamá, papá, tenía un balbuceo y desapareció a los 15 meses. Esos son los grandes criterios para iniciar una detección precoz. Eso de vamos a esperar que cumpla 2 años, que vaya al preescolar, eso ya está científicamente comprobado que no se debe esperar. No se debe esperar porque son los 1000 primeros días del desarrollo, los 27 primeros meses donde tú puedes hacer los grandes cambios de tu bebé. Ahora, una pregunta, Rusdeiva. En Venezuela tenemos centros de atención y diagnóstico de los trastornos del espectro autista que brinden servicios gratuitos o por lo menos de bajo costo. Mira, eso es justamente lo que buscan las fundaciones. Decirte, la unidad de alto riesgo de la maternidad, allí está la doctora Gisbeli Salazar haciendo un trabajo impecable. Digamos que la maternidad tiene una unidad de autismo también, donde los niños pueden asistir a esta intervención. Entonces, es de forma gratuita. No te puedo decir que hay muchos, pero bueno, justamente la responsabilidad a la que se somete el Estado en este momento por cuenta propia en esta reunión de la Asamblea fue precisamente crear estos centros donde hay menos recursos. Mira, yo siempre le digo a las madres que si no tienen recursos pueden asistir al menos una vez al mes a un sitio privado, hablar de un bajo costo, pero recibir la asesoría para ellas replicar en su casa mientras esta situación mejore.
Pero si la mamá no busca también la alternativa de cómo ayudar, y solamente con la información de internet no le va a ser suficiente. Entonces, es bueno que haya una reunión con el terapeuta ocupacional en el mes, una reunión con el terapeuta de lenguaje en el mes, una reunión con el psicólogo, y así de cada uno de ellos ir anotando, teniendo estrategias para replicar en casa, porque finalmente los niños a terapia van una sola vez por semana dependiendo del costo. Entonces, quienes replican en casa son nuestros grandes embajadores, los padres. Un tema pendiente además, lo que pasa es que, bueno, quiero, digamos, dejar estos minutos para comentarte algo en relación a algunas expectativas que pudieran abrirse, ¿no? Pero un tema pendiente es el tema de brindar asistencia, apoyo y estos centros también hacia el interior del país. Creo que una de las cosas que se pudo evidenciar con el trabajo exhaustivo que se llevaba adelante a través de las mesas, de las comisiones y de las mesas de trabajo para la aprobación de la ley, es ver cómo se necesitaba en el interior del país, bueno, no solamente los especialistas, sino además los centros de diagnóstico, ¿no? Entonces, allí hay unos casos y hay una población hacia el interior del país que definitivamente necesita también ser atendida, ¿no? Ruth Deiva, si aprovechando de alguna manera el marco legal que tenemos en este momento con la ley de autismo, que por supuesto invita tanto a las autoridades locales como regionales a través de sus comisiones a organizarse en las instancias respectivas. Si tú tuvieras la oportunidad de formar parte como asesora especialista de alguna de estas comisiones, ¿cuáles serían las primeras acciones que tú recomendarías dentro de, por supuesto, tu área de atención prioritaria para el abordaje y el trabajo de los trastornos del espectro autista? Bueno, la verdad es que tal cual me he ofrecido para esta formación de todas las personas que se quieran sumar a esta iniciativa de los centros a nivel nacional, por supuesto con todas las ganas de decirles que la principal intervención a la que se tiene que llevar al niño es habilidades de autocuidado, que quiere decir control de esfínteres antes de los 4 años de edad. Es una prioridad porque si tú atacas ese hito del desarrollo a partir de los 4 años, es un poco más difícil, que se puede durar hasta los 8, por ejemplo. Te puede extender. Controlar y dejar de usar el pañal, que impacta directamente en la economía de la familia. ¿Por qué? Porque además es un factor de no aceptación en un preescolar si no vas con el control de esfínteres. Entonces, uno de los programas pioneros de este centro particularmente es ese, trabajo en control de esfínteres. Entonces, mi intervención iría a todo el procesamiento sensorial con todo el equipo de terapia ocupacional para que el niño tolere estar en un aula de donde se puede nutrir de todos estos compañeritos, adicionalmente al control de esfínteres y todos los procesos de comunicación. Entonces estamos hablando de una triada importante: cognición, que es la parte cognitiva, pedagógica, que le permita saber usar pictogramas, agendas visuales; la parte ocupacional con integración sensorial, que involucra el control de esfínteres; y por supuesto todos los procesos de comunicación. Si el niño definitivamente tiene una dificultad en el lenguaje y es categorizado como no verbal o preverbal, entonces tener la oportunidad de que si sea un telefonito pequeñito sirva para un sistema de comunicación: tengo hambre, tengo sueño, y se pueda manejar con esta parte táctil, Karina. Bueno, Ruth Deiva, muchísimas gracias. Sabes que precisamente estamos en este espacio y esta es tu casa para poder compartir y repetir el mensaje tantas veces como sea necesaria, porque definitivamente la población lo necesita, no solamente las familias lo necesitan, sino en general la población necesita de toda esta información. Y bueno, nos enorgullece tener a un profesional de tu talla, de tu nivel de compromiso con nosotros, orientándonos no solamente a nosotros aquí en lo interno, sino por supuesto a toda nuestra audiencia. Gracias.
gracias, por supuesto. Y bueno, bienvenida Gracias a ti siempre. por este espacio, por crearlo. Gracias de verdad. Gracias, Rusdeva, gracias. Estábamos conversando con Rusdeva Helvis, directora del Centro de Terapias de Desarrollo, que está ubicado aquí en Caracas, en el municipio de Chacao, y bueno, quien además forma parte de una de las asesoras especialistas de los contenidos que estamos compartiendo con ustedes. Hasta el próximo miércoles, un compromiso que queda abierto aquí, un espacio para brindarles información, orientación y debate necesario para poder efectivamente llevar una calidad de vida que merece toda la población neurodiversa. Con muchísimo compromiso y respeto para ustedes, trabaja todo un equipo desde la Dirección General Carolyn Méndez, en la Dirección de Administración Bárbara Caguán, en la Dirección de Producción Brian Agros, Ingeniería en Sistema Antonio Calderón, en nuestro control técnico nos acompaña Ángel Bravo, la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenina Arteaga, en la asistencia de producción Leini Duarte, y quien les habla todos los miércoles a las 11:10 de la mañana a través de este espacio de compromiso y responsabilidad, su servidora Karina Oval, certificado de locución número 58233. Hasta el próximo miércoles, se les quiere mucho, con mucho respeto y cariño. Programa especial, un nuevo espacio para toda la neurodiversidad. Códigos azules a través de nuestra plataforma, nuestra casa matriz de Neoradio, donde todos estamos incluidos, la neurodiversidad, desde el espectro autista, síndrome de Down, Asperger y todo. Vamos a hacer visible todo esto y sobre todo a llamar a todas las actores sociales para que haya una verdadera inclusión social en Venezuela. Bienvenidos a Códigos Azules a través de nuestra Neoradio. El programa Códigos Azules, el Centro de Terapias del Desarrollo y el Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila les informa que está a disposición de padres y especialistas la nueva colección de libros de consulta del Dr. Manuel Aramayo, que tratan sobre las últimas investigaciones de autismo, síndrome de Down y neurodiversidad en general. Para mayor información pueden escribir al correo del Centro para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, cediscuma@uma.edu.be o a través de nuestra cuenta en Instagram @códigosazules. Códigos Azules será un espacio de información, sensibilización y motivación para generar opinión, propuestas y recomendaciones donde especialistas de la salud y de las ciencias sociales se unen junto a familias azules y neurodiversas para ayudarnos a crear el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. Códigos Azules con Karina Oval.